El coaching es una profesión regulada y por supuesto que alrededor del mundo hay diferentes asociaciones que se aseguran que las personas que deciden trabajar en la metodología se formen correctamente. Así que si quieres saber cuáles son las principales funciones de las asociaciones de coaching, acompáñame. En este video vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme. Si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar contenido que está relacionado con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y también vas a ver videos que están relacionados con la motivación, pero principalmente con el coaching profesional, que es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Y bueno, justamente está relacionado con cuáles son las principales funciones que llevan a cabo las asociaciones de coaching. Mira, seguramente habrás escuchado ya con anticipación que el coaching es una profesión regulada. ¿Y qué significa esto? Bueno, simplemente que todas las personas que trabajamos en coaching profesional, pues seguimos determinadas conductas, tenemos ciertos comportamientos y estamos alineados a estándares éticos y profesionales. Ahora tú dirías, bueno, ¿y eso quién lo determina? Bueno, justo es una de las funciones de las principales asociaciones alrededor del mundo. Así que acá quiero aprovechar para preguntarte de qué país me visitas. Déjamelo en los comentarios de este video para saber si por ahí en tu país cuentas con alguna asociación específica de coaching. Bueno, acá yo te voy a compartir solo algunas de las asociaciones más importantes. Algunas de ellas tienen alcance internacional y otras tienen alcance nacional. Por ejemplo, seguramente habrás escuchado sobre la ICF, que es la International Coaching Federation. También está la IAC, que es la International Association of Coaching. También está la EMCC, que es la European Mentoring and Coaching Council. También está la ICC o International Coaching Community. También está la WABC, que es el Worldwide Association of Business Coaches. También está con alcance nacional la ACESCO, que es la Asociación Española de Coaching. También está la AACOP, que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. También está a nivel nacional, particularmente en México, está la AMCO, que es la Asociación Mexicana de Coaching, y la SEP o Secretaría de Educación Pública. Ahora, todas estas organizaciones cumplen con funciones específicas e importantes, principalmente para garantizar que la calidad de coaching que se ofrece en el mercado es de calidad y que cumple con las expectativas de los clientes. Ahora, ¿cuáles son estas principales funciones? Yo acá te quiero compartir 5 principales funciones que llevan a cabo las organizaciones de coaching alrededor del mundo. La primera de ellas, y que en mi opinión es una de las más importantes, es que se encargan de establecer estándares éticos y profesionales. Y esto simplemente significa que se encargan de crear códigos de ética que establecen o que marcan los comportamientos y las conductas esperadas de cada coach que se forma en la profesión. De esta manera estamos alineados alrededor del mundo, porque si no, imagínate, sería un conflicto de ver cómo se conduce un coach, por ejemplo, en Asia a otro en América. Bueno, acá las asociaciones están al pendiente precisamente de validar que estos comportamientos, que estas conductas son las adecuadas y que, por supuesto, satisfacen las necesidades de los clientes. La segunda función importante es que acreditan programas de formación en el tema alrededor del mundo. Por supuesto que cada asociación asegura que los diferentes proveedores de coaching estén alineados con todas estas conductas, con los códigos éticos, pero también que sus programas cuentan con temarios que son de alta calidad y que están encaminados a formar personas en la profesión de una forma correcta y estandarizada. La tercera función es certificar coaches profesionales. Y acá las diferentes organizaciones de coaching se encargan de evaluar y aprobar diferentes proveedores de coaching, pero también de certificar las competencias de las personas a través de establecer pruebas, de experiencia documentada y de realizar práctica supervisada, otorgando credenciales
credenciales oficiales, como por ejemplo, en el caso de México, la Secretaría de Educación Pública, a través del CONOCER o Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, otorga 3 diferentes estándares en coaching, como por ejemplo, el más conocido, que es el 204, ejecución de sesiones de coaching. Pero también tenemos las 3 credenciales que otorga la ICF, que es la de asociado, profesional o máster, y las que otorga la Asociación Europea de Coaching y Mentoring, que es de practicante, practicante senior o máster. La cuarta función es fomentar la educación continua y el desarrollo profesional. Todas estas asociaciones están encaminadas para ayudar a todos los coaches alrededor del mundo. Establecen congresos, realizan conferencias, tienen programas de capacitación y, por supuesto, apoyan a todos los diferentes proveedores en coaching para alinearnos en la ejecución correcta de la profesión. Y la quinta función, última y no menos importante de estas asociaciones de coaching alrededor del mundo, es que se encargan de promover la visibilidad y legitimidad del coaching. Esto lo hacen a través de compartir diferentes estudios de investigación con la sociedad, de compartir cuáles son las diferentes estadísticas de los principales mercados para saber cómo se ha venido moviendo la profesión, qué tanto es aceptada, qué tanto se conoce de los conceptos y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Pero por otro lado, también se encargan de realizar o de crear espacios de networking entre empresas y personas independientes. Todo esto para ayudar a los profesionales independientes de coaching, pero también a que cada vez las personas conozcan un poquito más acerca de la profesión. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, esas son las 5 principales funciones de las organizaciones, tanto internacionales como nacionales, alrededor del mundo. Bueno, pues espero como siempre que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día, que tu día vaya maravilloso y te veo pronto.